Los 10 mandamientos por Monseñor Tía Mertod. Capítulo 32. Más féretros que cunas. Nuestra religión sacrosanta tiene una fiesta de cordial alegría. La rodea de costumbres tiernas y así le da más calor aún. Es la fiesta del nacimiento del niño Jesús, la santa fiesta de Navidad. En ninguna parte puede celebrarse con más calor esta fiesta que en el hogar donde hay niños, los cuales, al aproximarse la fecha, empiezan a cuchichear durante las trasnochadas y esperan con emoción, llena de anhelo, al niño Jesús. Llama la atención el hecho de que al cuarto día después de Navidad, el gozo se hiele de súbito en labios de la iglesia, y sin embargo, es otra fiesta también tierna, la de los santos inocentes. Santos inocentes, basta pronunciar la palabra para que se dibuje ante nuestros ojos una bandada graciosa de niños, rizos rubios, frentes sin arrugas, miradas de ángel, ojos brillantes. Qué poético es el cuadro, y sin embargo la iglesia está llorosa en este día. Se quita los sagrados ornamentos de Navidad de color blanco, y no usa tampoco el rojo, color de los mártires triunfantes. Sus atavíos son morados. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la explicación? Es otra fiesta, y aquellas almas tiernas volaron todas a Dios. Sí, es fiesta. Sí, las almas se fueron al trono de Dios, pero en su muerte se yergue horroroso el espectro de un crimen terrible. El pecado de Herodes, que tiene las manos manchadas de sangre, y por esto la iglesia no se viste de fiesta. El pecado de Herodes. ¿Cuál es este pecado? Matar a niños inocentes, robarles la vida solo porque estorban, porque turban a veces la tranquilidad y comodidad propias. Herodes murió hace tiempo, hace unos 2000 años. Murió después de horrorosos sufrimientos, de atroces dolores. Su cuerpo fue roído por los gusanos aún en vida. Herodes ha muerto, pero su pecado, ¿he de decirlo? Su pecado vive todavía, vive aquí entre nosotros, hoy mismo, al cabo de 2000 años del cristianismo. Ahí van por las calles nuevos Herodes, cuyas manos están manchadas también con la sangre de niños inocentes, cuyo proceder ni siquiera causa escándalo a este mundo moderno desquiciado. Hombres que con toda tranquilidad hasta se ufanan de sus crímenes, pero cuyos actos el Señor de la vida y de la muerte no puede mirar con más misericordia que miró la matanza de los inocentes de Belén. Porque lo que hacen estas almas herodianas en un país, ¿qué digo? Lo que hacen en una sola aldea de cierta importancia, sobrepuja 100 veces a la matanza de los santos inocentes. La rebasa en número y la supera también en maldad. Herodes no era padre de aquellos niños cuya vida suprimió con el asesinato, pero ahora son los padres quienes cierran el paso a la vida a sus propios hijos. Herodes dio su orden en el primer momento de turbación causada por el miedo. Los Herodes modernos asesinan con premeditación larga, bien calculada. En este capítulo llegamos a un tema conmovedor. Al estudiar el quinto mandamiento, hemos de enfrentarnos también con este espectro, porque el quinto mandamiento no solo defiende la vida del hombre ya nacido, sino defiende la vida desde el momento en que el alma, salida de la mano de Dios, viene a la tierra. Por lo tanto, también defiende la vida de los capullos humanos aún no nacidos. Y cuando este pecado sangriento, cuando esta muerte blanca que rompe despiadadamente los capullos humanos, cuando este crimen de Herodes devasta el mundo, no puede callar el sacerdote. Enfrentémonos con el espectro en este capítulo y en el siguiente. En este veremos, primero, la triste situación actual y segundo, las consecuencias que acarrea. En el otro capítulo buscaremos las causas que provocaron esta monstruosidad y los remedios que podrían salvarnos de tamaño mal. Primero, ¿cuál es la situación? Se publican estadísticas tocantes a la guerra mundial
y leemos con dolor que fueron sacrificados en la misma unos 10 millones de hombres. Nos abruma este número y, sin embargo, ¿qué significa esto si se compara con el de las víctimas inocentes de la muerte blanca, número que asciende a miles y miles de millones? Niños que Dios destinaba para llenar la tierra, pero los detuvo aquel nefasto pecado, acaso antes de que comenzaran su camino, con lo cual fue profanado el santuario de la vida matrimonial y conculcado el sexto mandamiento, o les permitió empezar el camino hacia la vida, pero antes de llegar los asesinó con fatal infracción del quinto mandamiento. En vista de la gran abundancia de escuelas, patronatos, leyes en defensa del niño, bibliotecas pedagógicas, alguien denominó con orgullo a nuestro siglo el siglo del niño. El siglo del niño, la época en que silenciosa y conscientemente se desarrolla una guerra sangrienta contra él. El siglo del niño, una época en la que vivimos a punto de que haya más féretros que cunas. El siglo del niño, la época en que el cementerio no empieza en los confines de la ciudad, sino en el hogar. El siglo del niño, la época en que la mujer oye con gusto la bocina del auto y el ladrar del perro, pero sus nervios no resisten el lloriqueo de un niño. ¿De qué monstruosidad se trata? No me atrevo a dar una estadística detallada, pero todos sabemos cuán asombroso es el número de las madres que mueren solo por no haber querido que su hijo entrara en la vida cuando éste había ya emprendido el camino. Las madres que se sometieron al pecado asesino de Herodes. ¿No quedáis estremecidos al pensar en la muerte de estas madres? Porque no significa ello tan solo la muerte de las pobres mujeres víctimas de tal crimen, sino que con la desaparición de madres jóvenes se cierra el paso al nacimiento de millares y millares de hombres. Amigo lector, quisiera hacerte sentir todo el horror de este pecado. Dime, ¿tienes algún hijo en casa? ¿Un niño de 6 años parlanchín o juguetón? ¿Una niña de 5, traviesa y despejada? Haz sentar al niño o a la niña tranquila y reposadamente en tus rodillas, y ahora mira profundamente sus ojos angelicales. Oh, qué sublime hermosura, qué celestial suavidad irradian. Mira con qué indecible amor echa sus bracitos a tu cuello. Mira con qué dulcísimo apego te ama. Y ahora ve, coge un cuchillo de la cocina y córtale la cabeza. Tú, su padre, o tú, su madre. Sí, córtale la cabeza a este pequeñín adorable. Échale de la vida, mátalo, asesínalo. Pero, ¿qué cosas dice? Es que hay centenares de hombres que se pasean por las calles asfaltadas de la ciudad. Ay, también en las calles llenas de barro de las aldeas y hasta por las granjas, hombres en cuyas almas anda el pecado de Herodes, pecado que causa indecible desazón, que roe, que quema, que clama al cielo. Y los diarios nada dicen de ello, y los hombres no se escandalizan, y en la sociedad más distinguida se aprueba sin rebozo. Madres avanzadas en edad lo enseñan a sus hijas que van a contraer matrimonio, y con ello nos encontramos en la bancarrota del pensar cristiano. Porque el horror al niño es la bancarrota del cristianismo y el triunfo del ideal pagano. Bien se ve la gran diferencia que hay entre el sentir cristiano y el sentir pagano respecto de los niños. Mirad los monumentos clásicos de Roma o de Grecia. Raras son en ellos las estatuas de niños. Es que el paganismo no conocía el valor del niño y de la madre. En cambio, el cristianismo salió de la cuna de un niño, y así su imagen predilecta es la Virgen Madre, teniendo en brazos al niño Jesús. El gentilismo sentía desprecio por el niño, y la época, sea cual fuere, que no lo aprecia, debe ser tildada de pagana. Aun aquellos que rechazan al niño tienen el sentimiento paternal sembrado por Dios en lo más hondo de la naturaleza, y este sentimiento estalla pujante a veces, solo que, faltándole objetivo, se desperdicia en caricias a perros y gatos. ¿Y no es esto una befa pagana que se hace al pensamiento cristiano?
Entendámonos, no digo que sea ilícito tener un perro o un gato y cuidarlo con esmero. El muro de defensa que levanta el quinto mandamiento guarda en cierto sentido a los mismos animales, porque no está bien causarles daño o torturarlos sin motivo. Esto es verdad. Pero hay algo muy difícil de comprender. Yo no comprendo cómo hay hombres inteligentes, instruidos, que pasan frío sin compasión junto a sus prójimos, víctimas del hambre y la miseria, y sienten en cambio emoción cuando su gatito maulla porque se hirió en la patita. Yo no comprendo que cuando la miseria ya causando numerosas víctimas entre los hombres, haya quienes pasean en auto a sus perritos falderos, festejan con gran comilón el cumpleaños de su gato, y según las esquelas que reparten, se entristecen hasta la muerte cuando su único e inolvidable perrito tuvo a bien abandonar este mundo de sombras. ¿No es esto un paganismo espantoso? En Berlín, el número de niños menores de medio año asciende a 200,000, pero en el mismo Berlín, el número de perros sube a 240,000. Hay 40,000 perros más que niños. Los perros desplazan a los niños del regazo de las madres. A los perros abrazan las mujeres. A los perros ponen en cuna. Son los perros los que ocupan el segundo asiento de las motocicletas. ¿No es esto un irritante paganismo? En París hay un instituto especial para los perros, en que trabajan numerosos médicos, peluqueros y masajistas. En París hay un magnífico cementerio de perros, con avenidas, con criptas de mármol, con artísticos bajorrelieves, y en muchos monumentos se ve la fotografía del finado. Es cosa que se ve todos los días que los autos de las señoras parisienses sin hijos se paren delante del cementerio y bajen las damas enlutadas para colocar los pasteles frescos que acaban de salir del horno en la tumba de sus inolvidables favoritos. No llegaríamos a creer tamaña sandez si no hubiese dado que hacer a los tribunales de París la denuncia de una riquísima dama. Esta señora llevaba cada día fiambres excelentes a la tumba de su perrito, creyendo seguramente que aparecía éste por la noche con sutiles alas de ángel y comía las viandas. Pero en cierta ocasión, la dama olvidó el paraguas cerca de la tumba y volvió por él. ¡Qué horroroso descubrimiento! El guarda del cementerio comía junto a la tumba a grandes bocados los fiambres. La señora denuncia al guarda. ¿Qué es esto? Sino un paganismo sin ejemplo. Y no es paganismo cuando en los diarios, en las puertas de las casas, siendo que se me aprieta el corazón cada vez que lo leo, y vemos el anuncio, ¿se busca para tal o cual colocación un matrimonio sin hijos? Yo haría prohibir estos anuncios por decreto. Y no es paganismo el hecho de que cuando una persona quiere alquilar un piso, el dueño de la casa le ponga por condición que no haya perro, ni gato, ni niños, principalmente que no haya niños. Que no haya niños, pero familia y niño, madre y niño, ¿no son conceptos que se completan? Familia sin hijos, jardín sin flores, familia sin hijos, campana sin voz, familia sin hijos, pájaro sin canto, familia sin hijos, árbol sin fruto, familia sin hijos, triunfo del paganismo. No quiero citar otros pormenores, bastante triste resulta ya el cuadro. En la segunda parte de este capítulo quiero mostrar las terribles consecuencias de este pecado. Segundo, ¿cuáles son las consecuencias? El miedo al hijo es ya tan espantoso que bien podríamos hablar de la huelga de madres. ¡Qué terrible peligro para la nación! Aún numéricamente es una plaga mayor que la guerra. Casi la mitad de las familias no cumple su deber de fortalecer la nación. ¿Cómo? No hablo ya de las familias sin hijos, me limito a las que tienen uno o dos, donde no hay más que un hijo. Si mueren el padre y la madre, se liquida con déficit. Las familias con 2 hijos tampoco suponen una ganancia para la nación. No hacen más que perpetuar la situación precedente.
Mueren 2 viejos y en su lugar quedan 2 jóvenes. El país no sale ganando. ¿A dónde va a parar la nación por este camino? Sin enemigo, sin trincheras, sin derrotas de guerra, se pierde. Oigamos la voz amonestadora de la historia que dice: perecen las naciones en que hay más féretros que cunas. Pero no hemos de fijarnos tan solo en la pérdida numérica. Pensemos cuántos hombres geniales, cuántos inventores, sabios, santos, pierde la nación con los niños que los padres no dejaron nacer. No son meras elucubraciones, lo prueba la experiencia. Esta nos dice que muchísimos héroes de la ciencia y de la vida religiosa, los mayores, por cierto, salieron de una familia numerosa. Causa espanto solo el pensarlo. ¿Cuántos sabios, cuántos bienhechores de la sociedad, cuántos santos se pierden por el miedo que los esposos tienen al hijo? Porque si ya en tiempos pasados los padres no hubiesen querido aceptar los hijos, no habrían vivido, para no mencionar más que unos pocos, ni Santa Catalina de Siena, cuyos padres tuvieron 25 hijos, ni San Clemente, el gran apóstol de Viena, cuyos padres tuvieron 12, ni Santa Teresita del Niño Jesús, cuyos padres tuvieron 9. San Ignacio de Loyola tenía 10 hermanos, Santo Tomás de Aquino 5, San Bernardo 6, y para mencionar también hombres cumbres de la vida del siglo. Lessing, el gran poeta, tenía 13 hermanos, Handel, músico, 10, Haydn, otro compositor de fama mundial, 12, Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos, 17, Durero, el pintor, 17. Con esto se puede barruntar lo que pierde la nación como consecuencia del crimen que se comete con los niños. Pierde muchos hombres destacados y pierde con toda seguridad su fuerza vital. Su población disminuye, decrece su vigor, y por muy gigante que sea el roble secular, sabemos cuál es la suerte del árbol cuyas entrañas están carcomidas por gusanos. Pero este pecado no es tan solo una plaga para la nación, sino también para el individuo. Es dañoso al hijo único, aunque se le haya perdonado la vida, y causa grave perjuicio a los mismos padres. El pecado de que tratamos es perjudicial aún al hijo único, por quien, según dicen los padres, se hace todo, para darle una educación esmerada, para que no se disperse la fortuna. Es un hecho interesante, aunque parezca que los padres pueden formar mejor y educar más esmeradamente al hijo único, en realidad, los miembros más valiosos de la nación, los grandes hombres y las mujeres eximias, no suelen salir de familias de un solo hijo, sino regularmente de familias numerosas. Es un hecho harto interesante. ¿Cuál puede ser la causa de que en las familias numerosas, donde los padres tienen cada vez menos tiempo para el cuidado de los hijos, estos son más educados, más respetuosos, más obedientes y de mayor eficacia que en las familias de un solo hijo o de 2? ¿Cuál es la causa? Que al hijo único los padres no le educan, sino que le deseducan, lo miman, lo ablandan, hacen de él un juguete. Pobrecito, quisiera ser niño, pero no puede. No tiene compañeros, camaradas de juegos, a quienes confiar en secreto, metiditos en un rincón, sus alegrías y sus pesares. No tiene compañeros con quienes pueda pegarse y reconciliarse de nuevo. No tiene un hermano que sería su mejor educador. Sí, los hermanos que juegan, que se pelean, que riñen, que lloran juntos, se educan, se pulen y se moldean mutuamente por la concordia, la renuncia y el amor. Del mismo modo que los guijarros, impulsados por la corriente, se rozan en el cauce del arroyuelo y se pulen y se moldean. De ahí que en las familias numerosas sean mejores los hijos. Son mejores porque mientras crecían juntos, hubieron de tenerse atenciones, ejercitar el espíritu del perdón. Aprendieron que no rueda el mundo para ellos solos y que por amor a los demás han de renunciar a muchas cosas. En cambio, donde no hay más que un solo hijo, ¿qué suerte le cabe? No tiene otros hermanitos, por tanto, se ve confinado en compañía de los adultos.
En este ambiente madura temprano, antes de tiempo, se hace entrometido y es un pequeño viejo. Es cerrado, frío, difícilmente se anima en los estudios y al volver a casa no tiene con quién hablar. Esta soledad repercute hasta en sus nervios. Así se explica la interesantísima estadística de un médico vienés, según la cual, entre 100 niños que no tenían hermanos, solo hubo 13 sanos en la edad de 2 a 10 años, mientras que 87 tenían sus nervios alterados en un grado más o menos fuerte. En cambio, entre 100 niños que tenían varios hermanos, 69 tenían salud robusta, que tenían varios hermanos. Así pues, el hijo único, por quien se hace todo, termina por pagar cara la triste moda. Pero la pagan también los padres. La pagan, primero, en sus relaciones con el hijo, segundo, en sus relaciones mutuas y tercero, en las relaciones que tiene con Dios. Otra vez un hecho interesante. Es más difícil mandar a un solo niño que mandar a muchos, porque los padres que tienen miedo al número de los hijos pierden su autoridad delante del único. En vano le mandan, de nada sirve. ¿En qué debemos buscar la explicación? Muy sencillo. El niño quiere a sus padres sin reserva. Si los padres también se dan a él de un modo absoluto y no retroceden ante el sacrificio, pero si el niño, con su fina sagacidad, siente que falta de algún modo en sus padres el espíritu de abnegación, allí termina su amor sumiso y obediente. Los padres habrían de rumiar este otro pensamiento. La educación del niño cuesta, ciertamente, muchas fatigas, pero tiene su compensación. Y no pienso ahora en que un día, en tu vejez, acaso tú también necesitarás el apoyo de tus hijos. Apunto ahora a una cosa muy distinta. ¿Cuántas veces es visitada la familia por días de tribulación? Días nublados en los cuales el único rayo de sol y de luz que sigue a la tempestad es para el corazón de los padres el alma pura y fresca de los niños que cuchichean, de los niños que están hablando. Días tristes en que los niños son los ángeles custodios de dos seres en riña. Tristes disidencias que, si no desembocan en el distanciamiento definitivo, es única y exclusivamente por la fuerza invencible de las débiles manos infantiles. Muchas veces se ha repetido el caso de matrimonios en riña diaria y constante, con amenaza de divorcio, cuando no había hijos, pero la llegada del niño, y aún más, la llegada de los niños, consolidó definitivamente las bases de la familia. Un dato estadístico. En la mitad de los matrimonios divorciados no hay ni un solo hijo. En un 20% no hay más que uno. Estos números hablan con claridad. Cuando el niño es recibido con alegría y se aceptan de buen grado los pesares que su educación supone, el amor y el aprecio mutuo de los padres aumenta también y se refuerzan los vínculos matrimoniales. Para los padres cristianos hay otro argumento, más importante que los anteriores, es la voluntad de Dios. El niño es un don de Dios, una bendición del cielo, decían en otros tiempos, en un mundo más embebido de savia religiosa. El hecho de aceptarlo y educarlo se imputaba como mérito para la vida eterna. En cambio, era un pecado tremendo el hecho de rechazarlo. Una madre desesperada se tiró al Danubio y se llevó a la muerte un niño de pecho agarrado en sus brazos. Los hombres leyeron abrumados la noticia. Era un pecado terrible, doble homicidio. Pero aquel niño por lo menos estaba bautizado y aunque perdiese la vida terrena, llegó a la intuición eterna de Dios. En cambio, las víctimas de los modernos Herodes pasan al otro mundo sin bautismo. No se condenan, nos lo enseña la Iglesia, pero tampoco se les abre la puerta, tras la cual encontrarían la felicidad eterna de los cielos. Han perdido su vida terrena por causa de sus padres, han perdido su felicidad por causa de sus padres también. Bien triste. ¿Qué digo? ¿Por causa de sus padres? Pero ¿es posible llamarlos padres? ¿Tienen ellos una idea de la inhumana monstruosidad que significa su pecado? La Iglesia, para destacar de un modo peculiar la gravedad de tal culpa, hace con ella una excepción y reserva al obispo la facultad de perdonarla.
No puede absorber de tal pecado un simple sacerdote, sino solo el obispo o el confesor facultado para ello por el ordinario. Pero un día u otro los mismos pecadores llegan a darse cuenta de su falta. De ahí está su mayor castigo aquí en la tierra. Las acusaciones de la propia conciencia, los crueles remordimientos. Sí, porque matar al niño que todavía no ha nacido viene a ser un asesinato en el sentido bíblico de la palabra. Y se oyen de nuevo las palabras del Señor cuando pidió cuentas al primer asesino. La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Maldito, por tanto, serás tú desde ahora sobre la tierra, que abrió su boca y recibió la sangre de tu hermano. Errante y fugitivo vivirás sobre la tierra. El clamor de la sangre derramada. ¿Qué es esto? Shakespeare, en su Macbeth, escribe, tocante a este punto: ni todos los perfumes de la Arabia son capaces de quitar de las manos asesinas el olor de la sangre. No hay agua que lave sus rojas manchas. Aparece y reaparece la figura ensangrentada de la víctima y el asesino grita: que vengan tigres, con tal que no venga esta visión. Con tal que no venga esta visión, y sin embargo, viene. Un nubarrón grande, un nubarrón negro pesa sobre esas almas pecadoras. No tienen ya tranquilidad. La felicidad de la vida conyugal está envenenada, y el alma se agita sin sosiego. Habría un camino, un solo camino para la rectificación: la confesión sincera. Pero ay, cuán trabajoso es para el hombre dedicarse a ella. Y el alma sigue debatiéndose. El pecador desgraciado se agarra a todo, reparte abundantes limosnas, reza mucho, hace romerías, se lamenta, llora. En vano. No puede engañarse a sí mismo, no puede recuperar la tranquilidad. Y después va bajando y bajando. Se aleja de la iglesia, de la religión, de Dios. Se endurece, critica, habla mal de la religión. Y con todo, no logra nunca la tranquilidad. Más vale que tengas muchos niños sobre la almohada que uno solo sobre tu conciencia, porque es terrible la muerte de aquel que se atreve a retar a Dios. Detengámonos en estos tristes acordes. Resulta largo el capítulo y sin embargo, todavía no he agotado la materia. Seguiremos tratándolo, porque siento que todavía he de contestar a muchas dudas, dificultades, objeciones. Sé que hoy el mundo moderno absuelve con facilidad en este asunto, pero no absuelve Dios y no absuelve la historia. No absuelve Dios, que formuló la ley de esta manera en el 5º mandamiento: no matarás. Y no perdona la historia, que tiene también su gran ley: cultura, técnicas, ciencias, máquinas, minas, comercio, de nada sirven. Perece la nación en que hay más féretros que cunas. Señor, ayúdanos para que no se cumpla el negro sino en las naciones. Señor, ayúdanos para que las madres no se alisten entre los soldados de Herodes. Ayúdanos para que todas comprendan con espíritu de sacrificio. ¿Sabes qué es la madre? La tejedora de la vida. ¿Sabes qué es el niño? El porvenir de la existencia. Dime, ¿de quiénes es el porvenir? De los que ganan la batalla. ¿Sabes quiénes la ganan? La madre y el niño.